Dios bendiga sus vidas y vamos a estar hablando hoy un tema titulado La paciencia. Y el diccionario nos da su significado de la palabra paciencia y nos dice que es una virtud que hace soportar los males con resignación, cualidad del que sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan. Y vamos a ver en Lucas capítulo 21, versículo 19, lo que Jesús habla acerca de la importancia que debe tener en nosotros la paciencia. Porque Él nos enseña, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Jesús está puntualizando que la paciencia es vital en nuestras vidas para nuestra salvación. Y vamos a ver en este momento, a través de esta pequeña enseñanza, ¿sabes que la paciencia no la podemos obtener fuera de Dios? No, es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, el versículo 22 y 23 nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Podemos ver que solamente con la ayuda de Dios, a través del Espíritu Santo, es que esta virtud la podemos nosotros obtener, la paciencia. Vamos a ver que es tan importante la paciencia, en primer lugar, porque Dios es un Dios que es ejemplo de paciencia. Y nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Alguien que es paciente es Dios. Dios es paciente. Y lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está usando paciencia para con cada uno de nosotros, porque su deseo es salvarnos. Él en esa paciencia está dándonos la oportunidad de poder alinear nuestras vidas a su voluntad. Podemos ver también, en segundo lugar, que necesitamos la paciencia con relación a los que nos rodean, con relación a los demás. Y Colosenses, en el capítulo número 3, el versículo 12 y 13, nos enseña lo siguiente, la palabra de Dios. Necesitamos la paciencia también para con los demás. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Necesitamos tener la paciencia para poder soportarnos unos a otros, para poder sobrellevarnos unos a otros. En este momento, tú y yo podemos preguntarnos, ¿estoy necesitando la paciencia? Yo creo que sí, todos la necesitamos en cada circunstancia, en cada momento, aún en la situación que estemos enfrentando. Necesitamos la paciencia y recordemos, viene de Dios a nuestras vidas. Podemos ver también, en tercer lugar, la paciencia en circunstancias adversas. Santiago capítulo 5, versículos 8 al 11. Podemos ver lo que Dios nos habla a través de esta porción. Santiago 5, del 8 al 11. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sabes que tenemos que afirmar nuestros corazones porque el Señor está a las puertas. Necesitamos que aún en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, de las pruebas, de las luchas, soportar, esperar, saber esperar que el Señor viene y que un día todo aquí terminará. Necesitamos tomar como ejemplo también la vida de Job, un hombre que fue probado por el sufrimiento y que él esperó en Dios y aún glorificó a Dios en medio de toda situación difícil en su vida. ¿Y qué más podríamos decir? El ejemplo mayor, nuestro Señor Jesús, un ejemplo de aflicción que le entregó su vida por ti, por mí. No fue fácil, pero es nuestro ejemplo y Él quiere que nuestra mirada esté puesta en Él. Sabes que en medio de toda situación, por difícil que estés pasando, Dios te está llamando y nos llama a ser pacientes. También necesitamos tener la paciencia, en cuarto lugar, en nuestra carrera cristiana. Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sigue a Cristo. ¿Sabes? Sigamos a Cristo. No nos cansemos. Sigamos con paciencia, soportando, esperando en Dios cada día de nuestras vidas. Recuerda que Jesús dijo: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Necesitamos la paciencia en nuestra carrera cristiana. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Sigamos firmes, sigamos caminando hacia Cristo, el blanco perfecto. Y algo también que necesitamos, ¿verdad?, es paciencia para esperar en Dios. David decía en el Salmo número 40, el versículo número 1, él tomaba en cuenta que necesitaba esta virtud, como tú y yo también la necesitamos, este fruto del Espíritu Santo, para esperar la ayuda de Dios, para esperar en las promesas de Dios. Y él decía: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Necesitamos esperar el tiempo de Dios. No es en tus tiempos, no es en nuestros tiempos, es en el tiempo de Dios. Pero algo que sí podemos entender es que Él escucha y que a su tiempo Él nos responderá. Por eso en esta hora, ¿verdad?, sería algo muy triste perder la paciencia. Necesitamos decirle: Señor, ayúdame. Solamente con tu Espíritu Santo yo podré, Señor, tomar en cuenta en mi vida esta virtud. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos has hablado y porque tú nos enseñas que es importante, que es necesario esperar en ti, que tú eres nuestro ejemplo a seguir y que en medio de toda circunstancia vale la pena, Señor, esperar en tu salvación, esperar en tu ayuda, en tu respuesta. Saber que un día, Señor, tú vienes y que es necesario que nosotros sigamos firmes en tu camino. Señor, que tú eres ese Dios que a su tiempo siempre traes la respuesta a nuestras vidas. Que cada día podamos soportar, Señor, unos a otros y sobrellevarnos unos a otros, como tú nos enseñas en tu palabra. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.